Dorian Ortiz, una tremenda voz, una experiencia en radio muy amplia. Dorian, buenos días, bienvenido. Con esas introducciones, fuera chinazo, feliz de volver a verte en radio, ¿vale? E igualmente, Dorian, hemos compartido, lo hacíamos en Carauta Radio y bueno, y las veces que has venido por aquí, siempre un gusto conversar contigo y siempre traes alguna idea, una cosa nueva, algo, no paras, estás siempre buscando qué hacer, ¿no? Y siempre sacas algún proyecto interesante. Vamos a hablar de ese proyecto que tienes ahora que se llama Luces, Cámara, no Y Acción. podcast. Ah, eso, Luces, Cámara y Podcast. Podcast. Bueno, cuéntame, ¿qué es esto? Mira, bueno, si bien sabes, la utilización de la educación siempre ha estado en mí, tú lo conoces, compartiste conmigo incluso unas asesorías con Pulio, que fue una Allí en la experiencia muy UCB, bonita. sí. Sí, fue Sí, bellísimo. sí. En esta oportunidad, actualizando el mindset, veo que la gente, todas quieren hacer podcast. Chévere. Locutores quieren hacer podcast, entrevistadores de radio quieren hacer podcast, pero hacer podcast no era llevar un micrófono simple y llanamente a conversar con alguien, no. Tenía otra formalidad distinta. Los podcasts existen de toda la vida, muchísimos años, y hace 25 años los videopodcasts están sonando, pero lo vemos como una tendencia y queremos imitarlos o queremos hacerlos. No es que en la televisión colocas micrófonos y ya está. No, porque en podcast no se entrevista. En podcast es un conversatorio, es algo más relajado. No existe buenos días, buenas tardes, buenas noches, directo a tema, ya que estamos en la era de la inmediatez. Pero espérate, define lo que es un podcast. Hay muchas, por lo menos en mi cabeza, hay muchas definiciones y con la gente que yo hablo de podcast, hablan de podcast, pero exactamente qué es un podcast. Mira, podcast principalmente es una línea de tiempo en un audio que antes lo escuchábamos a través de los blogs, que eran páginas sencillas, donde alguien subía un audio. Blogs, sí. ¿Te acuerdas de los Yo blogs? tengo uno todavía, sí, Bueno, de fotografía. y ahí subíamos una idea hablada en un archivo MP3 y escuchábamos. Luego pasaron a ser archivos de motivación personal, de cualquier cosa que la gente podía escuchar. Pero luego pasó a ser entrevistados. Y la gente decía, hoy no es entrevistado, es conversatorio. Comenzaron a entender. Y hace 25 años existe esto. Ahora, lo que estamos viendo es video podcast y nadie lo comenta. Allí tienes que manejar la coherencia, tienes que manejar el discurso y sobre todo el mensaje. Si no tienes un mensaje estructurado, la gente no lo ve. Pero ya va, el podcast en esta era digital apareció sin video. Te estoy hablando desde broadcast, de la radio es No, no, un no, podcast. en esta época digital, Hace, ahora, en estos años, hace 20 años, no, pero esta nueva, digamos, ola del podcast, tendencia, porque es tendencia, una moda. está bien, nació pero sin video, ¿no? Nació como si fuese una grabación simplemente de Exactamente, voz. que es lo que estoy comentando. Debido a la cantidad de plataformas que se han aumentado, que no solamente es YouTube, sino también TikTok, Twitter, Instagram, comenzaron a verse. Eso es video podcast. Entonces, como YouTube puede ver 1, 2, 3 horas, las demás plataformas no podían. Y lanzaron los short para YouTube, comenzaron a lanzar los reels para Instagram y así sucesivamente en los demás. Por eso es que ahora vemos cosas cortas que atrapan en las redes, que son muy populares, pero luego desembocar, hacer un funnel de venta directo al YouTube, que sí puedes ver muchas horas. Pero ahora en Instagram puedes ver 1 hora de video. O sea que todas las actualizaciones que hay es porque la era de la inmediatez te lo pide y te lo exige. ¿Qué te parece? Me parece increíble. Y, bueno, hay una falta también de conocimiento y eso deriva en una falta de confianza en el podcast. ¿Realmente funciona? ¿Se vende? ¿Se escucha? Depende la integración del mensaje. Si tu mensaje está muy claro y tienes coherencia en lo que dices, el público te va a escuchar. Hay de todo. Por ejemplo, si bien has escuchado a Natalie Marcus, es una nutricionista increíble que habla muchísimo del magnesio y se ha dado a conocer no solamente por su belleza al hablar, sino también su belleza física, cómo se la cuida. Es una mujer rubia, mexicana, de ojos claros, pero no habla de belleza, habla de la belleza interna y de la salud y todo el mundo tiene que ver con ellas, así como Odín Dupeirón o como muchas personas que han sido conferencistas y ahora lo que hacen es expresarse a través de un micrófono para impartir una idea. Y esa idea, si te engancha, créeme que se vuelve monetizable. Pero ¿cuál es la diferencia del podcast con un video en YouTube, con Instagram, un video en El Instagram? podcast es un conversatorio, no es una entrevista. Y de hecho pasan muchas cosas en Latinoamérica. Los entrevistadores se ven con una ola de personas que no son periodistas, que hacen conversatorios que parecen entrevistas y ni siquiera han estudiado.
Hay locutores como nosotros que venimos de una vieja escuela llamada la vieja guardia, y hoy día hay personas que son más rentables que nosotros y ni siquiera han estudiado comunicación social, porque la actualización del sistema, lo que se llama actualización de tu comunicación, ha sido bárbaro. Entonces, ¿qué pasa? Hay una lucha de personas que dicen, no puedo creer que personas que no han estudiado facturan con lo que yo sí estudié. Qué interesante. Bueno, eso está plagado el Plagado, mercado y el mundo de plagado, cosas total. así, ¿no? De gente que, bueno, que la pega de alguna forma o de otra y sin haber estudiado, pues tiene éxito y hace una fortuna. Bueno, vamos a hablar entonces de ¿qué le llamamos? Taller, curso. Sí, esto es una asesoría llamada Masterclass, se llama Luces Cámara Podcast. Ya hemos pasado 7 ediciones, ha sido increíble, más de 350 alumnos, pero ahora estamos en asesorías personalizadas, porque ahora la gente dice, yo necesito que me graben, ya que veo que es complejo realmente hacer un podcast, y obviamente damos las asesorías para que la gente pueda traernos el proyecto. Nosotros se lo elaboramos. También lo construimos, lo estructuramos y le damos forma para que puedan salir al mercado. Ha sido una avalancha de personas que quieren lanzar su podcast, pero de manera monetizable. Nosotros le enseñamos todas las estructuras. Ahora, que el mensaje lo tengan claro es lo primero que tienen que hacer para poder hacer esto. ¿Por qué dices que hacer un podcast es complicado? ¿Te refieres a la condición técnica o a las Sí, porque circunstancias técnicas? las personas piensan que me compro un celular, me Una compro lamparita. un micrófono, lámpara, empiezo a hablar y me vuelvo viral. No, espérate, ya va. Eso no es así. Hay otras condiciones. Condiciones como, lo reitero, si el mensaje lo tienes claro, no importa el celular, puede ser un Xiaomi, puede ser un iPhone, que hay una estupidez grandísima con el bendito iPhone, que la gente piensa que el iPhone te va a hacer funcionar o te va a hacer facturar. Falso. La gente factura con cualquier celular siempre y cuando tengas la calidad de mensaje. No importa con qué lo grabes. Claro. Entonces, cuando se enteran que tienen todo a sus manos para hacerlo, pero no saben de qué hablar, es donde se frena la jugada. Por eso, para hacer podcast, número 1, ten claro el mensaje. Número 2, concientízate que lo que vas a decir va a quedar a las personas. Es lo que se conoce como la información de valor. Y tercero, estar claro en qué plataforma te vas a lanzar. No todas las plataformas son amigables para lo que uno considera. O sea, este es un tema que es largo de hablar. Entonces, en principio, tu alumno va a investigar en sí mismo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que quiere hacer, qué quiere decir, sobre todo eso, ¿no? Sí. Y luego también viene la parte técnica. Sí, la parte técnica le enseñamos dónde debería estar puestos los puntos de luz, cómo deberías tener el micrófono. Todos compran la balita, la lavalier, y lo utilizan como que fuese aquí. Y eso obviamente hace que no escuches. Eso está hecho para tener más de 15 centímetros de distancia, Claro, pero ahora lo quieren utilizar. soplido. Sí, se puso soplido y no tienes un stumper como este que es metálico, con una rejilla como para que se pueda escuchar. Entonces, todos los aspectos. Esto lo estamos dictando desde el año pasado. Tina Novoa, una joven de 23 años, que comenzó siendo alumna y después terminó siendo socia de esto, porque ¿qué pasa? Ella es centennial, yo soy generación X, dos lados opuestos que convergen para explicar la era de inmediatez con la era anterior, porque la era anterior es donde nacen obviamente los podcasts y la era nueva es quien los consume y quien los fabrica. ¿Ella te acompaña en este proyecto? Sí, no ha llegado, que es muy extraño que siempre está muy puntual en las entrevistas, pero bueno, no ha llegado, no sé si hay un corte o vamos Bueno, a... no, pero hablamos, sí, Total. la nombramos, la saludamos Sí, pero es increíble todo lo que puede pasar cuando las estructuras están claras. Te voy a invitar a un podcast. Bueno, recuerda que yo he venido aquí a tu programa por muchas razones. Una de ellas fue Me olvidé de vivir. ¿Te acuerdas? que por supuesto. Un monólogo claro. que fue ¿Qué tal te fue? excelente, casa llena, impresionante, Qué se bien, agotaron qué las bien. entradas. Y ahora viene el podcast, Me olvidé de vivir podcast. Ujú. Porque va a ser un conversatorio al cual vas a estar invitado, porque tenemos que hablar cosas que en su momento nos llevaron a ser lo que hoy día somos y la gente no la recuerda. Me olvidé de vivir en podcast, que ya lo verás pronto. Bueno, Dorian, muchísimas gracias por venir, acercarte hasta aquí, tomarte el tiempo. Vamos a cerrar esta conversación con la convocatoria pues, formal a lo Sí. que es el Eh, evento, Sí, el fíjate una Masterclass. cosa, el evento se agotó. Impresionante. Bueno, felicidades, qué bueno. Gracias, tenemos que venir para cumplir agenda. Pon Royson, pues que ha sido nuestro capitán a bordo en todo lo que es la parte de prensa. Lo importante, comuníquense a través de las redes sociales, que es Dorian Ortiz Live o Tina Novoa, Tina con doble N. Allí están justamente los teléfonos para las asesorías comerciales, para poder realizarte los podcasts dentro del mercado, cómo asesorarte con tu idea, con la realización, con la estructura y sobre todo cómo puedes llegar a producir a través de una idea, que es lo más importante de todo. Repito, las redes sociales, Dorian Ortiz Live,
únicamente en Instagram, y Tina Novoa con doble N. Ahí puedes conseguir todo lo referente y pronto pues tendremos la oportunidad de tenerte, Adrián, allí. Bueno, con mucho gusto. Hay un Instagram del evento, ¿no? Sí, luces, cámaras y podcast Muy también lo bien. pueden conseguir por allí. Doria, muchas gracias. Un gusto tenerte por aquí, un Gracias a placer, ti, un Adrián. honor tener un amigo y una voz maravillosa. Muchas gracias. Gracias, Dorian. Vamos a cerrar nuestro Instagram y le damos ya el pase a nuestro compañero Luciano Presato con su agenda sibarita. Disfruta de los placeres de la vida.